Bueno, acabamos de llegar en el AVE a Sevilla. Hoy tenemos conferencia esta tarde con Cajasol, Fundación Cajasol, conferencia titulada Cómo enamorar a tu cliente con marketing digital durante 1 hora y media, ¿no? Donde hablaré de realmente cómo utilizar el marketing digital, pero pensando en el medio y largo plazo, es decir, pensando en sacarle todo el partido a tu empresa de la manera más sostenible posible y con los recursos que tengas, por lo que vámonos para allá. Vale, están enfrente de la puerta principal, en la parada de taxi, nos esperan en un Kia Rio plateado. Salida principal debe ser aquella. Parada de taxis. Kia Rio, aquí el plateado. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Placer. Bueno, te presento, es Dani. Hola, Dani es el productor de vídeo que viene conmigo siempre. ¿Llevan mucho? No, 10 minutos. Ah, vale. Nada. Esto como llega puntual el AVE en principio, si no hay ninguna movida, pues... Pero vamos a arte, mira que yo no sé mucho más arte. Sí, no. Más Pues... que tú, vamos ahí. Coño, pues no. Bueno, venimos cansados porque ayer tuvimos muchísimo tute con Barcelona, Madrid y tal, tuvimos complicadillo, pero bueno. Espérate que te presento a Teresa. Ah, ¿qué dices? Tiene más guay y a mí toca. ¿Qué tal? Un placer, encantado. Bueno, es Dani. Estuvimos ayer por la mañana, estuvimos en Barcelona, tenemos una conferencia de congreso inmobiliario, y por la tarde en Madrid un evento también. Sí, llegamos a casa ayer, sea a las 11 o algo así. Está todo el día grabándote Daniel, ¿no? O sea que... Cuando hacemos eventos, por aquí, sí. Sí. Se siente más incómoda la gente cuando se acerca a mí, ven que está grabando, empiezan ahí y tal, pero que yo... que está grabando. Sí, a ver qué digo. Hip hop's got me stuck from the hands that beat up. The mic's been crafted, I'm attracted ever since I came past it. Grabbing hits with action kept me laughing straight through the sadness. One love of hip hop, one love of the hop. Yeah. El objetivo final de una empresa que se quiere digitalizar es que tenga todos los componentes y recursos humanos dentro de la empresa. No, o fuera. Puedes jugar con un modelo mixto. Eso lo pienso yo mucho. ¿Habrá un momento que nuestro trabajo como consultores de marketing se acabe? No, de hecho, para mí el error no puedes tener todo dentro. Es decir, la figura de consultor, por ejemplo, cuando actúo como consultor, actúo como director de marketing externo. Es decir, no tiene una figura interna, sino que la tiene externa, que le sale más barata. O sea, que nos gusta muchas veces a los equipos de marketing. No, pues en mi caso no, porque, a ver, yo entro entre la agencia externa y entre el equipo de marketing. Entonces, quien me ve más como atacante es la agencia de marketing. Hola, buenas. Venimos al evento, somos de... Sí. ¿Qué tal? Gracias. Pues como haya mucha gente y tengan que subir ascensor por ascensor, eso, pueden tardar aquí, tienen que estar abriendo ayer. Hola, ¿qué tal? Juan, encantado, un placer. Lo que pasa es que voy a hacerlo con mi Mac. ¿Sí? Sin problema, ¿no? Bueno, ¿Tienes convertido? Tengo todo. Vale. Así que es VGA, HDMI o qué necesito. Vale, no, tengo salida directa. ¿Tienes ahí? Sí, yo lo pongo por este lado. A ver. Vale, esto ya está. Vale, ya está sacando la señal aquí. Ah, genial. Joder, qué bien, ha conectado la primera. ¿De micro que va a llevar? ¿Diadema o...? Sí, algo que me deje la mano libre, lo que tenga, o corbata, diadema, lo que quieras. ¿La pongo o no sabes cómo va? Sí, nada, sin problema, esto va así, creo, ¿no? Siempre lo pongo al revés. No, así está bien, ¿no? Vale. Vamos a probar después tu programa bien. ¿Está encendido? No, creo que está apagado. Vale, sí. Vale, 1, 2, 3. Vale, se oye bien. Sí, perfecto, genial. Lo corto aquí si quieres, ¿no? Para que no gaste batería. Vale. Ah, ¿qué tal? Pensaba que no estabas aquí, estaba preocupadísima. No, te he llamado, pero me dabas comunicando, porque no encontramos la sala. ¿Qué tal? Encantado. Encantada. Pues estoy llamando a Nuria, que es que no llega. Ah, no, Nuria me ha llamado, sí, estábamos viniendo, estábamos tomando un café ahí en y eso. Pensando que, digo, que es que tengo que estar todo comprobado ya y todo. Todo genial, sin problema. Hola. Bueno, él es Dani. Venga, un segundito. Venga, perfecto. Sí. ¿Qué pasa, no? Sí, encantado. Bien, nada, hemos llegado hace 1 hora y a las 9 nos vamos, porque es que... Te pregunté por eso, digo... Ya, ojalá, pero es que además llevamos un tute de ayer y tal. Cuidado, que ha sido la entrada. Te suena que me has visto a la entrada, que me has dicho, venimos al evento, y yo te he dicho, pues...
y me he quedado así. Vale, digo, ahí no me doy cuenta porque yo cuando ando además claro. voy despistado, no me fijo en las cosas, soy súper despistado, pero vamos. Ya, No, le pues, estaba bueno. comentando, digo, que yo Dani. quería irme a hacer una foto luego de aquí. No, claro, coño, no, no, por Luego, supuesto. cuando- No, sí, vamos, oye, pues encantado de que estés aquí, gracias por venir, coño. Sí, he venido porque lo vi en el LinkedIn el domingo. Sí. Mira, me pasó una cosa, el sábado voy a Málaga, que le estaba preguntando si iba a ir a algo y me han dicho que hay No. un evento allí. Y entonces estaba yo pensando, digo, hay que ver que voy a conocer, bueno, o por lo menos a ver en directo a algunos cuantos, así que y al que sigo de verdad, al favorito. Y mira por dónde al instante apareciste en LinkedIn diciendo, el jueves voy a estar en Sevilla. Inmediatamente Sí, me no, apunté no, y me Además tenía ganas de venir por hace mucho y no venía a Sevilla, así que digo, oye, pues encantado. Y para esta ocasión hemos traído a una persona que yo creo que todos los que estáis aquí lo conocéis y poco tengo yo que presentar. Sabéis que es emprendedor, es uno de los principales expertos en marketing digital y transformación digital del país, conferenciante, profesor, con numerosos proyectos, creador del método 10 Business Factors y con numerosos libros, y con todos los seguidores. Tiene casi 27.000 seguidores en Facebook, 28.500 en YouTube y 103.000 en Twitter, que sepamos, ¿no? De momento. Entre los que me incluyo. Yo quería traerlo hace tiempo, se lo comentaba antes, porque la verdad que para mí es muy importante estar continuamente actualizado con personas como él en redes. Os dejo con él. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. Quería dar las gracias, en primer lugar, a Fundación Cajasol por invitarme, ¿no? Y a todos vosotros también por estar aquí y permitirme compartir este ratito con vosotros, ¿no? Para mí el contenido es la base absolutamente de todo. Si no tienes contenido, tu estrategia de marketing digital va a ser totalmente débil. Al final el contenido es lo que va a sustentar todo. Sustenta tu web, sustenta tu presencia en medios sociales, porque si no, ¿para qué te vale tener YouTube? ¿Para qué te vale tener Facebook? ¿Para estar hablando de ti o hablando de tus promociones? Absolutamente no vale para nada, ¿no? De hecho, al final, siempre decimos, no nos gusta que nos vendan en ninguna red social, pero luego vamos nosotros como marca y ¿qué hacemos? Intentamos vender, lo cual es totalmente extraño, ¿no? Pero algo muy importante, sobre todo desde el plano de redes sociales, es entender el funcionamiento, el factor sociológico que hay detrás de todas ellas, ¿no? ¿Cuántos utilizáis Facebook? ¿Podéis levantar la mano? Wow, sigue vivo. ¿A diario? ¿Cada vez menos? ¿Cada vez más Instagram? Os dije YouTube, Instagram, poner foco ya. De hecho, yo soy un convencido que Instagram va a ser la próxima plataforma de e-commerce. Uno de los problemas a los cuales ahora se enfrentan muchas empresas es que hay muchas empresas que tienen un problema a nivel de recursos financieros. Insisto, a día de hoy, para tener presencia digital efectiva, necesitas dinero. Necesitas dinero para poner eso delante, te guste o no te guste. Y cada vez es más caro todo esto. De hecho, tenemos yo creo que la suerte todavía de aquí, en España es muy barata la publicidad digital. Si nos vamos a otros mercados internacionales, Estados Unidos, Inglaterra, los precios de publicidad digital son alucinantes, lo que están en AdWords, por ejemplo, costes por clic, por lo que todavía estamos, yo creo, en una situación muy ventajosa en ese sentido, ¿no? Realmente, para mí, lo importante es que la experiencia de usuario personalizada es la clave que os hará captar y retener clientes. Al final, dar una experiencia, una sensación personalizada, no como una más. ¿No tenéis la sensación que cada vez que entramos en una web es lo mismo para todos? ¿Ves la misma web que ve todo el mundo? ¿Por qué no personalizamos la web en función de múltiples variables como localización? ¿Que vea una imagen o un texto distinto en función de la ciudad donde entre? ¿Cuántas empresas tienen la página esta ¿Quiénes somos? Todas. ¿Y qué pone? ¿No tenéis la sensación que la mayoría de ellas es un copia-pega? Somos un equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia en el sector. ¿Qué te aporta eso? Nada. ¿Cuántas conocéis que ponen, por ejemplo, o creéis que es mejor si apareciesen las fotos del equipo enlazados a los LinkedIn de cada uno de ellos para ver su trayectoria profesional? ¿Os daría más seguridad si vais a un buffet de abogados y decís, oye, vale, pero yo quiero ver quiénes son esos abogados, dónde han trabajado y tal? Totalmente. Cada vez hay más empresas que están haciendo esto, por suerte se va viendo, pero todavía son las menos sobre el total. Las redes sociales nos han engañado desde el principio de los tiempos, pero se les veía venir. Es decir, Facebook ha engañado a todo el mundo, a todas las empresas, convenciéndole que durante años se abriesen una página de fans, creasen una audiencia
grande para que tu alcance ahora sea 0. A mí entre 3% y 0 es 0. Es decir, has estado trabajando un montón de tiempo para generarle una audiencia a Facebook, que la has hecho tú. 10.000, 20.000, 5.000, 1.000, los que sean. Y a día de hoy, si quieres llegar a esa audiencia que tú has generado, obviamente en su plataforma, tienes que pagar. Es una realidad, esto es así. Y esto está pasando en todas las redes sociales, pasa en Instagram. Lo que pasa es que la más acusada es Facebook, ¿no? Por lo que siempre, cualquier acción que sea de contenido, buscar una conversión. Y cuando hablo conversión puede ser cualitativa o cuantitativa, me da lo mismo. Vuestro objetivo principal debe ser generar tráfico a vuestra web con todas las acciones posibles que tengáis. On u off, me da absolutamente igual. Una vez están dentro de vuestra web, enamorarles. Que le guste la web, que diga, joder, voy a contactar con esta empresa, voy a comprar este producto. Y a continuación, obviamente, hacer que el usuario regrese más tarde. Es decir, siempre todo a través o poniendo en el centro esa conversión. Utilizando estrategias de adquisición, como pueden ser cualquier tipo de publicidad digital o no digital, como os decía. En la conversión, temas de diseño web, testeo, usabilidad, personalización como la que hablábamos. Y en reengagement, toda la parte de remarketing, pero remarketing bien hecho. Porque generalmente el remarketing, os pasará frecuentemente, entramos en una web y aunque compremos el producto, nos siga apareciendo el producto los 7 días siguientes, naveguemos por donde naveguemos. Y al final produce un efecto contrario, es decir, se vuelve en una acción negativa. Por lo tanto, el remarketing es muy efectivo, para mí es de las acciones más efectivas, además más baratas, pero siempre y cuando esté bien hecho toda esa parte. ¿Creéis que Facebook se está pagando lentamente? Poquito a poco. Con esto no quiero decir que vaya a morir en el corto plazo, ni mucho menos, y a día de hoy sigue siendo una herramienta potentísima, pero desde el punto de vista publicitario. Para mí la mejor publicidad digital a día de hoy es Facebook, a día de hoy. Porque incluso para todo tipo de negocios, me da lo mismo negocio consumidor final que negocio que venda empresa, ¿no? Negocio B2B. Permite altas segmentaciones a precios bastante bajos, pero es cierto que está empezando a decaer. No tengo datos de España, no he conseguido encontrar, pero la tónica es general a nivel mundial. Fijaos lo que está pasando en la población de 12 a 24 años. El último año ha caído. En la población más grande de Facebook está de los 34 a los 44, se ha establecido, está estable. Lo que sí es cierto es que el tiempo de uso está bajando, y eso no hay duda. ¿Entre quién está creciendo? Fijaos, y cuidado aquí, 45 por encima, 55 y sobre todo por encima de 65 años. Es decir, red social, Facebook se está envejeciendo, se está haciendo una red social vieja. ¿Y qué está sucediendo? Que conviven 3 generaciones, y eso es un problema. Porque los más jóvenes, los padres y los abuelos. Entonces, al final, donde están unos, como sabéis, sobre todo los más jóvenes, se van a redes sociales, donde sus padres y sus abuelos no las entienden, como es Snapchat, y así que búscame ahí si quieres. Entonces, con esto, por supuesto, seguid utilizando Facebook, yo lo diría, sigue funcionando muy bien, pero no perdéis de vista en estrategias a medio plazo, redes como Instagram, que pertenece a la misma empresa, WhatsApp. ¿Quién utiliza WhatsApp? WhatsApp es muy potente, sacaron la versión Business hace poco, que es un desastre, por cierto. Estamos a esperas de que mejoren la plataforma, por ejemplo, Telegram permite muchas más cosas interesantes, pero cuando captéis, por ejemplo, contactos, además del email, captar el teléfono. Muy poca gente capta el teléfono. Los emails cada vez funcionan peor. La tendencia, la previsión del email es que cada vez vaya funcionando peor, que funciona bien. Y la gente de lo que menos cambia es de número de teléfono. Por lo tanto, si tú coges el teléfono móvil de una persona, tú le puedes atacar por 1000 canales, desde SMS, WhatsApp, etcétera, etcétera. ¿Creéis que la confianza es lo que vendéis o vendéis productos o servicios? Confianza. Vendemos confianza más que nunca. Has dicho la palabra exacta, confianza. Y el mayor problema para mí es que intentamos vender productos a la gente, cuando al final lo que tenemos que dar, con todo lo que hemos visto, reputación, etcétera, esa confianza, ¿no? ¿No tenéis la sensación de que muchas veces las empresas os dicen, confía en mí, que yo voy a responder, y luego cuando te despistas, no responden, ¿no? Al final se olvidan de ti. ¿Creéis que es fácil perder la confianza? Bueno, he hecho mal la pregunta. ¿Es fácil, si hemos perdido la confianza de alguien, volver a recuperarla? Es muy, muy complicado. ¿Habéis visto Google Duplex hace 10 días, creo que fue, lo presentaron? ¿Quién ha visto Google Duplex en funcionamiento? Vale. Imaginaos un sistema que a día de hoy está operativo, aunque no comercializado, que es capaz
Tú le dices, oye, mañana necesito ir a la peluquería, mira en mi agenda y busca por la tarde un hueco y llama a mi peluquería de siempre. El sistema coge, hace una llamada real a esa peluquería, interactúa hablando con la recepcionista. Os puedo asegurar, y os digo que busquéis el vídeo, que no sabéis que es un robot, porque habla como una persona, interactúa como una persona, incluso bromea como una persona, es en inglés, incluso juega con lenguaje vulgar inglés y te cierra la cita. ¿Vale? Todo esto que podemos decir, bueno, vale, pero eso puede ser, no está en 2 días, pero voy a bajarlo un poco más abajo. Hay muchos asistentes de voz, están los de Alexa, estos son los de Alexa, Alexa Echo, está el de Google, hay varios, ¿no? Todavía no están comercializados en España, únicamente están funcionando en inglés, pero pude estar probando hace 10 días, yo vivo en Canadá y compré este y los probé. Y realmente todavía están en una fase muy inminente, pero va a ser una herramienta de marketing de contenidos brutal. Tiene una funcionalidad, entre otras muchas, que se llama Flash Briefing, que tú por la mañana lo configuras y el sistema te va a decir las noticias o aquello que quieras saber. Imaginaos que os interesa saber tenéis un bloguero de golf que os encanta y por las mañanas, en lugar de pararos a ver un vídeo o lo que sea, decís, oye, todas las mañanas quiero que me diga su podcast. ¿Os parecería útil? ¿O las noticias de determinado medio de comunicación? Bien, aquí tenemos cabida todos. Esta plataforma tiene un sistema que se llama Skills, donde tú creas los contenidos automáticamente y te los reproduce. A día de hoy no hay nada en español, salvo el periódico El País, que se ha colado. No sé cómo, porque tiene colado el periódico metido. Yo lo estoy intentando colar mi blog, de momento me rechaza, pero si El País lo ha colado de alguna manera se lo colaré y os lo enseñaré. Pero realmente me parece una herramienta de marketing brutal, porque con un coste mínimo, no tiene coste este sistema, coste cero, puedes empezar a posicionar todo eso. No es para que empecéis hoy porque ni siquiera está abierto en mercado español, pero sí que tengáis en mente todo el tema de asistentes de voz, porque es algo que va a dar muy fuerte a nivel mundial para todo en la parte de marketing. No, yo dedico mi vida a generar contenido. El 60% de mi día, 60% de mi día lo dedico a generar contenido. Hago vídeos diarios en YouTube, podcast, tal. Tengo una persona para regenerar contenido en mi equipo y es la mayor arma de captación de negocio que existe. Y lo hago con empresas. Me decís, bueno, es una marca personal. Lo hago con empresas. Mayor arma de captación de clientes. Pues nada, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias y nada, gracias por venir. Una web mal hecha concatena errores en todas las acciones. Entonces, al final, te digo, una empresa que se dedique bien, que yo pueda decir que es buena, a partir de 3.000 euros te va a cobrar por una web. De ahí para arriba, dependiendo un poco lo que... Venga, gracias. Nada, placer. Muchas gracias, encantado. Lo mismo digo. Pues nada, y ya te estoy siguiendo un poquito en el canal y eso. Ah, vale, menos. Poco a poco. Soy Dani. Ya el perro lo he visto en el canal. Que nada, no sé si puedes dar nombre o no del caso ese que has dicho inmobiliario. ¿Se puede dar? Sí. Bueno, la empresa es mía. Es Uxban, la empresa es Uxban, es una empresa inmobiliaria. Muchas gracias. Nada, un placer y nada. Siguiendo. Seguimos en contacto para lo que sea. Sí, por supuesto. Lo que necesites ya sabes cómo localizarme. No sé si la había visto antes, no, pero la palabra lo que más me ha gustado, aparte de todos tus conocimientos, es que has nombrado la palabra a la que yo me dedico, que es el golf. Sí, claro. Espérate, si quieres aquí a lo mejor lo digo porque aquí está un poco oscuro. Lo hago yo, si quieres. Ah, venga, vale. Bueno, Bueno, han apagado ahora las luces, no sé si nos están echando. Pero aquí. ¿Aquí se ve bien? Sí, ponlo por ahí colgadillo. ¿Aquí se ve bien? Estilo americano, como dice mi amigo. Muchas gracias. Nada, a ti, un placer. Has pasado un par, 1, 2... Tenemos que irnos. Sí, porque... Bueno, 1 hora y media de conferencia. Acabamos de terminar corriendo porque casi perdemos el tren gracias a una taxista encantadora que ha cogido recovecos y llegamos por fin. Bueno, 3 horas son en Sevilla, pero ha sido como siempre encantadora la gente, la ciudad, así que muchas gracias Sevilla y espero volver este año otra vez.